Imagina esto, un millonario excéntrico le dice a un joven veterano del ejército, si logras pilotar mi jet, es tuyo. Todos se ríen, piensan que es una broma, un reto imposible. Pero lo que pasó después dejó a todos con la boca abierta. Antes de seguir, cuéntanos, ¿desde dónde nos ves? Escribe en los comentarios tu país y no olvides suscribirte al canal Inspiración Cristiana, donde cada historia te recordará que los milagros aún vuelan alto. Comencemos. Dicen que la vida a veces te pone frente a escenarios donde todo parece una locura. Lugares donde el destino y la fe se miran cara a cara y dicen, a ver quién se atreve primero. Y ese día, en un aeródromo privado del sur de Texas, con el sol golpeando fuerte sobre el pavimento, iba a comenzar una de esas historias que nadie olvida. Las hélices zumbaban a lo lejos. En el aire se mezclaba el olor del combustible, el cuero de los autos deportivos estacionados y el perfume caro de los invitados. Era una tarde de esas que parecen sacadas de una película de lujo. Allí, entre carcajadas y copas de champaña, estaba Richard Lawson, un millonario conocido por sus excentricidades. Alto, cabello gris peinado hacia atrás, lentes de sol que valían más que un auto y una sonrisa que siempre escondía un toque de soberbia. Le encantaba llamar la atención, hacer apuestas ridículas solo por el placer de ver a los demás rendirse. A su alrededor, un grupo de empresarios y amigos reían de sus ocurrencias. Algunos lo admiraban, otros lo temían. Pero todos sabían que cuando Lawson decía algo, lo hacía sonar como si fuera la ley. En el extremo de la pista, casi invisible entre tanto lujo, estaba Ethan Torres, un joven de unos 30 y pocos años, con el rostro curtido por el sol y una mirada serena, de esas que no necesitan palabras para decir que ha visto mucho más de lo que cualquiera imagina. Vestía sencillo, jeans gastados, una camiseta color oliva y unas botas que parecían haber cruzado desiertos. Era un veterano del ejército. Había servido como piloto en misiones peligrosas, pero ahora solo buscaba una segunda oportunidad. No tenía fortuna, ni influencias, ni siquiera un buen traje. Solo un currículum arrugado, una carpeta bajo el brazo y un corazón lleno de fe. Ese día había ido al aeródromo por una entrevista. Un conocido le había dicho que Lawson buscaba personal técnico para mantenimiento de sus jets privados. Nada glamoroso, le dijeron, pero es trabajo honesto. Ethan aceptó sin dudar. Lo que no sabía era que su vida estaba a punto de despegar, literalmente. Mientras caminaba por el hangar, escuchó las risas del grupo. «Vamos, Richard, no exageres», decía uno de los hombres con una copa de vino en la mano. Nadie en su sano juicio dejaría pilotar su jet a un desconocido. Lawson soltó una carcajada. «¿Y quién dijo que yo estoy en mi sano juicio?», respondió entre risas. «Vamos, ¿qué sería la vida sin un poco de riesgo?». Ethan se detuvo a unos metros, observando desde lejos. No sabía si debía acercarse o esperar, pero cuando escuchó a Lawson decir «Apuesto $10,000 a que ningún hombre aquí tiene el valor de subirse a mi jet y hacerlo despegar sin estrellarlo», algo dentro de él se encendió. Los presentes se miraron unos a otros, riendo. Nadie se atrevía. Algunos sabían que ese jet, un Gulfstream G700, era una máquina imponente, compleja, con tecnología de última generación. No era un juguete. Y ahí, entre risas y murmullos, la voz de Ethan se escuchó por primera vez. «Yo puedo hacerlo». El silencio fue inmediato. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo, buscando de dónde había salido aquella voz firme. El joven dio un paso al frente. Lawson lo miró de arriba a abajo con curiosidad. «¿Tú? ¿Quién eres, muchacho?» «Ethan Torres, piloto retirado del ejército. Serví 10 años, hasta hace poco». El millonario sonrió con burla. «Piloto del ejército, ¿eh? Y dime ¿qué te hace pensar que puedes manejar una nave de millones de dólares como esta? Porque no se trata del precio, señor. Se trata de conocer el cielo». Hubo un murmullo entre los presentes. Algunos rieron por lo bajo, otros simplemente observaron en silencio.
Lawson cruzó los brazos. Bien, Ethan, te haré una propuesta. Si logras despegar ese jet, mantenerlo en el aire 3 minutos y aterrizar sin romper nada, será tuyo. Todos se echaron a reír. Vamos, Richard, eso es una locura. Ni siquiera tiene licencia civil vigente. Lo vas a dejar matar. Pero Lawson, con esa sonrisa desafiante, solo levantó la mano pidiendo silencio. Hablo en serio. Si lo logra, el jet es suyo. Luego se giró hacia Ethan. ¿Aceptas el reto? Ethan respiró hondo. No tenía nada que perder. Lo había perdido casi todo ya. Miró el avión. Era una obra de arte. Fuselaje plateado, detalles en oro, las letras Rele One pintadas en la cola. Era más que un avión. Era un símbolo del poder que nunca había tenido. Sonrió apenas. Acepto. Un murmullo recorrió el grupo. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Otros negaban con la cabeza, convencidos de que el chico estaba loco. Pero Ethan caminó directo hacia el jet. Mientras subía los escalones, el viento movía su cabello y el sol le golpeaba el rostro. En su mente solo una voz resonaba. No estás solo. Yo estaré contigo hasta en las alturas. Esa era la voz de su madre, la misma que le repetía desde niño cuando soñaba con volar. Dentro del jet, el ambiente era diferente. Todo olía a cuero nuevo y tecnología. Las luces del panel brillaban como estrellas. Ethan pasó los dedos sobre los controles, como si saludara a un viejo amigo. Cerró los ojos un instante y recordó las misiones en las que cada despegue era cuestión de vida o muerte. No era un piloto cualquiera. Tenía experiencia, tenía nervios de acero, pero esta vez no había guerra ni enemigo, solo la oportunidad de volver a creer en sí mismo. Afuera, Lawson y su grupo observaban con expectación. ¿Y si despega de verdad?, preguntó uno de ellos. Entonces tendré que comprar otro jet, contestó Lawson riendo, y un muy buen abogado. El motor rugió, el sonido hizo vibrar el suelo. Las risas se apagaron. Ethan movió los controles con firmeza, revisó los indicadores, ajustó los flaps y con una oración en los labios dijo en voz baja: Señor, si esto es tu voluntad, que el cielo se abra para mí. Con la palanca, el jet comenzó a moverse lentamente. Primero un suave deslizamiento, luego un impulso firme. El viento se levantó, el rugido aumentó, y antes de que nadie lo creyera posible, despegó. El público gritó, algunos se cubrieron los ojos, otros levantaron los brazos en señal de asombro. Lawson, con la copa en la mano, quedó inmóvil. El jet ascendía con elegancia, cortando el cielo con un brillo metálico que parecía un rayo de esperanza. Durante 3 minutos exactos, Ethan mantuvo el vuelo. Su respiración era tranquila, sus manos firmes. Miró por la ventana y vio el mundo desde arriba. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. No era un veterano olvidado, ni un hombre sin rumbo. Era el mismo niño que soñaba con volar, con la promesa de su madre resonando en el alma. Cuando el cronómetro marcó los 3 minutos, inició el descenso. La pista parecía una línea lejana, pero su instinto hizo el resto. Con una suavidad impecable aterrizó. Sin un solo golpe, sin un solo error. Silencio. El tipo de silencio que corta el aire, hasta que de pronto el aplauso estalló. Algunos gritaron su nombre, otros simplemente lo miraban con respeto. Lawson se acercó despacio. Tenía los ojos abiertos de par en par, y aunque intentó mantener su compostura, no pudo evitar sonreír. Increíble, maldita sea, lo hiciste. Ethan bajó del avión con el rostro sereno, apenas sudando. Le dije que conocía el cielo, señor. El millonario lo observó unos segundos más. Luego extendió la mano. Ethan, el jet es tuyo. Los murmullos se convirtieron en un rugido de asombro. ¿Hablas en serio? Eso cuesta millones. No puede estarlo diciendo en serio. Pero Lawson, riendo, levantó las manos. Una promesa es una promesa. Lo dije y lo mantengo. Y así, ante todos, entregó las llaves del jet al joven veterano. Ethan las recibió con humildad. No gritó, no saltó, no presumió. Solo miró al cielo y susurró: Gracias, Dios mío. Tú sabías que no era el avión,
Era mi fe lo que necesitabas levantar. Aquel día, las redes sociales se llenaron del video. El veterano que ganó un jet privado. Millones lo vieron. Pero lo que pocos entendieron es que no era solo una historia de suerte o audacia. Era una lección de vida. Porque a veces las oportunidades llegan disfrazadas de locura. A veces el milagro se esconde detrás de una prueba absurda. Y los que se atreven a creer son los únicos que terminan volando. Dicen que detrás de cada triunfo hay una historia que nadie conoce. Y detrás de aquel vuelo que cambió la vida de Ethan Torres, había años de silencios, pérdidas y fe. Porque antes de ser ese hombre sereno que asombró al mundo despegando un jet que no era suyo, Ethan fue un muchacho de mirada limpia, criado en un pequeño pueblo de tierra caliente, donde el viento olía a café y esperanza. Creció en una casa sencilla, con paredes agrietadas y un techo que goteaba cuando llovía, pero en ese hogar había algo más fuerte que cualquier riqueza, una fe inquebrantable. Su madre, Clara, era una mujer valiente. Trabajaba como maestra en la escuela rural, pero su verdadero oficio era enseñar a creer. Cada mañana, antes de salir, se arrodillaba junto a la ventana y decía: «Señor, cuida a mi hijo, dale alas para soñar y pies para no rendirse». Él de niño no entendía del todo esas palabras, pero cada vez que las escuchaba, algo se encendía en su corazón. Pasaba las tardes mirando el cielo, viendo pasar los aviones y soñando que algún día uno de ellos llevaría su nombre. No tenía juguetes caros ni comodidades, pero tenía imaginación, y con ella fabricaba sus propios aviones de papel. Los lanzaba al viento una y otra vez, y aunque casi siempre terminaban cayendo, Ethan los recogía con una sonrisa y los lanzaba otra vez, convencido de que uno, tarde o temprano, lograría volar más alto que todos. Su madre lo observaba desde el umbral de la puerta y con una mezcla de ternura y orgullo decía: «Eres terco como tu padre, hijo, pero eso no es malo. Solo asegúrate de ser terco para creer, no para rendirte». Esa frase se le quedó grabada en el alma. Los años pasaron y cuando cumplió 18, tomó la decisión que marcaría su vida. Se alistó en la Fuerza Aérea. No lo hizo buscando fama ni dinero, sino porque quería servir, aprender y, sobre todo, tocar el cielo con sus propias manos. El entrenamiento fue brutal. Días enteros bajo el sol, noches sin dormir, gritos de los instructores y pruebas que parecían diseñadas para quebrar el alma. Muchos compañeros abandonaron, algunos dijeron que no valía la pena, pero Ethan nunca se rindió. Cada vez que el cansancio lo vencía, recordaba las palabras de su madre: «Si Dios te trajo hasta aquí, no es para dejarte a mitad del camino». Con el tiempo, se convirtió en uno de los pilotos más disciplinados y respetados. No era el más rápido ni el más fuerte, pero tenía algo que los demás admiraban: una calma extraña, casi celestial. Cuando el miedo se apoderaba de todos, él permanecía firme, sereno, confiado. Sus compañeros solían bromear diciendo que Ethan no pilotaba, sino que oraba con el avión. Y quizás era cierto, porque antes de cada vuelo, sin importar el peligro, siempre cerraba los ojos y murmuraba: «Señor, toma el control». Hubo una noche en especial que nunca olvidó. Una misión en medio del desierto. Una tormenta eléctrica estalló sin aviso y el avión comenzó a temblar con violencia. Los indicadores fallaron, el radar colapsó, la radio quedó muda. El copiloto gritaba que se prepararan para lo peor. Pero Ethan no soltó los controles. En medio del caos, con el cielo rugiendo y los relámpagos cegando su visión, levantó la mirada y dijo: «No me dejes caer, Señor. Guíame tú». Y entonces ocurrió algo que aún hoy no puede explicar. Entre la oscuridad, una línea de luz se abrió como si el cielo se partiera en dos. Esa franja luminosa fue su guía, y con precisión milagrosa logró aterrizar sano y salvo. Cuando las ruedas tocaron tierra, el silencio llenó la cabina. El copiloto lo miró con lágrimas en los ojos y susurró: «Eso fue un milagro». Ethan sonrió y respondió: «No fui yo, hermano.
Fue el mejor copiloto que uno puede tener, Dios. Aquel vuelo se convirtió en leyenda dentro de la base. Desde entonces, todos sabían que el muchacho de mirada tranquila tenía algo especial. Pero el tiempo, la guerra y las despedidas comenzaron a pesar. Ethan vio caer amigos, vio hogares destruidos, vio lo que nadie debería ver. Y un día, mientras miraba el horizonte desde su cabina, entendió que su verdadera batalla ya no estaba en el cielo, sino en su corazón. Pidió su baja. Guardó su uniforme, sus medallas, sus recuerdos y regresó a casa. Pensó que encontraría paz, pero encontró silencio. La vida civil era otra guerra, una más difícil, la del alma. Su madre lo recibió con los brazos abiertos. Lo abrazó con el mismo amor de siempre, pero notó algo en sus ojos. Ya no era el joven soñador que se fue. Ahora era un hombre marcado por la soledad, por el peso de todo lo que había visto. Ella lo miró y le dijo con voz suave: «Hijo, la guerra termina afuera, pero Dios puede terminarla adentro también». Durante un tiempo intentó trabajar. Buscó empleo como instructor de vuelo. Llenó formularios, habló con conocidos, pero las puertas se cerraban una tras otra. Algunos decían que era demasiado experimentado, otros que no encajaba en el perfil. Y poco a poco, los ahorros se fueron. Vendió su auto, sus herramientas, todo lo que pudo, hasta que terminó durmiendo en el asiento trasero de un viejo sedán, estacionado cerca de un hangar. Nunca perdió la esperanza, aunque dolía. En las noches frías, miraba el cielo desde la ventana empañada del coche y oraba. No pedía riquezas, ni fama, ni reconocimiento, solo una oportunidad. «Señor», susurraba, «si todavía tengo propósito, muéstramelo». El viento golpeaba su rostro y el ruido de los aviones despegando lo mantenía despierto. A veces imaginaba que uno de esos vuelos era el suyo, que Dios lo estaba preparando para algo que aún no entendía. Pero los días se hacían largos. Su madre enfermó, y aunque hizo todo lo posible por cuidarla, el tiempo se la llevó. Murió una mañana tranquila, mientras el sol entraba por la ventana y un suspiro se escapaba de sus labios. Ethan la tomó de la mano, llorando, y escuchó sus últimas palabras: «No olvides mirar al cielo, hijo. Allí está tu destino». Después de eso se sintió vacío, como si su brújula se hubiera roto. Pasó noches sin dormir, días caminando sin rumbo, viviendo de pequeños trabajos en el aeropuerto. Nadie imaginaba que aquel hombre callado que barría los hangares había pilotado aviones de guerra. Pero a él no le importaba. En silencio, seguía orando. Y entonces, un día cualquiera, la vida cambió. Revisando su teléfono, encontró un anuncio que parecía insignificante. Se busca personal con experiencia en aviación para mantenimiento privado. Contacto, Relawson. Ethan no sabía quién era ese hombre, pero algo dentro de él le dijo que debía presentarse. Preparó su carpeta, se lavó la cara en un baño público y se dirigió al aeródromo. Aquel lugar era otro mundo. Jets privados, autos lujosos, empresarios riendo. Ethan se sintió fuera de lugar, pero no retrocedió. Caminó con paso firme, aunque su ropa no combinara con los trajes de los presentes. En el fondo, sabía que no había llegado allí por casualidad. Y entonces lo vio. Richard Lawson, alto, elegante, con el porte de quien cree tener el control de todo. Rodeado de gente que reía sus bromas y aplaudía sus ocurrencias. Lo escuchó decir entre copas y carcajadas: «Apuesto $10,000 a que nadie puede despegar mi jet sin estrellarlo». Y el grupo estalló en risas. Ethan lo miró en silencio. Algo en su interior ardía. No era orgullo ni desafío, era destino. Dio un paso al frente y dijo con voz firme: «Yo puedo hacerlo». Todos callaron. Lawson lo miró de arriba a abajo y soltó una risa burlona. «¿Tú quién eres?», Ethan respondió. «Me llamo Ethan Torres, piloto retirado del ejército». El millonario alzó una ceja y con tono sarcástico dijo: «¿Y qué? ¿Te hace pensar que puedes manejar una nave como esta?». Ethan sonrió apenas. «Porque no se trata del precio, señor. Se trata de conocer el cielo». Aquel instante que todos tomaron por una locura
era en realidad el resultado de años de pruebas. Cada lágrima, cada oración, cada noche de soledad lo había preparado para ese momento. Y cuando Lawson dijo, si logras despegar ese jet, mantenerlo 3 minutos y aterrizarlo sin romper nada, es tuyo. Ethan supo que el cielo le estaba devolviendo todo lo que alguna vez perdió. Mientras subía los escalones del avión, sintió la presencia de su madre. Podía escuchar su voz en el viento diciendo, el cielo no se gana con dinero, hijo, se gana con fe. Encendió los motores. La pista comenzó a temblar. Los empresarios observaban incrédulos. El rugido del avión rompió el silencio y con un impulso despegó. Ese vuelo no fue suerte, fue propósito. Fue la confirmación de que Dios nunca llega tarde, sino justo cuando estás listo. Cuando el jet aterrizó y Lawson, conmovido, le entregó las llaves, Ethan no vio solo un avión. Vio la respuesta a años de oración. Vio a su madre sonriendo desde el cielo. Porque el pasado no había sido un castigo, había sido el taller donde Dios lo forjó. Y es aquí donde muchos se detienen a pensar, ¿cuántas veces hemos sentido que la vida nos deja atrás, sin ver que en realidad Dios nos está preparando para algo más grande? Ethan fue testigo de eso, y tú también puedes serlo. Si esta historia te inspiró, te invito a suscribirte a nuestro canal Inspiración Cristiana y a escribir en los comentarios desde dónde nos ves. Porque historias como la de Ethan nos recuerdan que cuando Dios abre el cielo, ningún reto es imposible. El aire olía a combustible, a metal caliente y a expectativa. El sol caía lento sobre la pista, bañando todo con un brillo dorado, como si el cielo estuviera presenciando algo que nadie olvidaría. Frente al jet plateado, el grupo de empresarios reía, sin imaginar que estaban a punto de ver un milagro con sus propios ojos. Ethan Torres avanzó despacio. Cada paso resonaba fuerte, marcando el compás de su destino. En su rostro no había miedo, solo determinación. El viento le movía el cabello, y en el reflejo del fuselaje vio su propia silueta, un hombre que había perdido todo, pero no la fe. Por un instante se vio a sí mismo años atrás, con el uniforme militar, subiendo a su avión en medio de una tormenta. Cerró los ojos, respiró profundo y murmuró, esta vez no vuelo por una misión, vuelo por propósito. Desde la distancia Richard Lawson lo observaba. Tenía en la mano una copa de vino y una sonrisa de esas que esconden burla y curiosidad al mismo tiempo. Los demás lo acompañaban, algunos grabando con sus teléfonos, otros apostando billetes como si fuera un simple juego. Nadie imaginaba que en cuestión de minutos el silencio los dejaría sin palabras. Ethan subió los escalones del jet con calma. Cada peldaño era como un paso hacia su destino. Al entrar en la cabina, el olor a cuero y tecnología lo envolvió. Tocó los controles como quien acaricia un viejo recuerdo. Aquello no era solo una máquina, era su lugar, lo había sido siempre. El panel se iluminó, las luces parpadeaban, los indicadores esperaban una orden. Era como si el avión reconociera que después de tanto tiempo, su verdadero piloto había vuelto. Afuera, las risas se escuchaban cada vez más lejos. Lawson dijo en voz alta, intentando mantener su tono de superioridad, no durará ni un minuto. Ese jet no se deja domar tan fácil. Pero en el fondo, algo en él comenzaba a sentir una extraña inquietud. Ethan colocó las manos en los mandos. Su respiración se volvió más lenta, controlada, serena. En ese instante, todo desapareció. El ruido, la gente, el calor del asfalto. Solo quedaba él y la voz de su madre resonando en su memoria. El cielo no se gana con dinero, hijo. Se gana con fe. Encendió los motores. Un rugido profundo llenó la pista. Las risas se apagaron de golpe. El suelo comenzó a vibrar. Un remolino de polvo se levantó alrededor del avión. Algunos retrocedieron. Lawson frunció el ceño, incapaz de creer lo que veía. ¿Lo encendió?, susurró uno de los hombres. Sí, lo encendió. Los indicadores subieron uno a uno. Todo estaba listo. Ethan miró el horizonte. El sol se reflejaba en la cabina como una llama viva.
Apretó los dientes, bajó ligeramente la cabeza y susurró: «Dios, guíame tú». Empujó la palanca. El rugido del jet se convirtió en un trueno. Las ruedas comenzaron a rodar sobre el asfalto. El viento golpeaba con fuerza, levantando papeles, polvo y la incredulidad de todos. Los empresarios miraban sin saber si reír o asustarse. Lawson levantó su copa y murmuró: «Vamos, muchachos, sorpréndeme». El avión tomó velocidad, 100 metros, 200, 300. Ethan no apartaba la vista del horizonte. Cada fibra de su cuerpo estaba concentrada. Sus manos no temblaban. Su mente estaba en paz. Y entonces ocurrió. El jet se elevó. El rugido se transformó en silencio. Los espectadores quedaron boquiabiertos. El avión, imponente y elegante, subía con suavidad, cortando el aire como una flecha plateada. Lawson bajó los lentes lentamente. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el motor perdiéndose entre las nubes. Ahí arriba, Ethan volvió a sentirse vivo. El cielo se abría frente a él, infinito, brillante. Por un instante sintió que su madre estaba ahí, acompañándolo, como cuando de niño le enseñaba a mirar hacia arriba. Pero justo entonces una alerta sonó, un pitido breve, agudo. El indicador de presión del motor derecho fluctuó. El avión se sacudió con violencia. Los presentes abajo gritaron: «Va a caer». «Te lo dije, era suerte». Lawson tragó saliva sin quitar la vista del cielo. Ethan apretó los mandos, su respiración se aceleró, pero su voz se mantuvo firme. «No vine hasta aquí para caer». Giró el control con precisión, estabilizó el ala y redujo ligeramente la velocidad. Durante unos segundos, todo pendía de un hilo. Y en medio del ruido y la turbulencia dijo en voz baja: «Señor, no se trata de mí, se trata de lo que tú puedes hacer cuando todo parece imposible». El pitido se apagó. El panel volvió a la normalidad. Ethan soltó una risa corta, casi de alivio, y el jet continuó su vuelo. Los aplausos se escucharon desde la pista. Nadie podía creer lo que veían. El cronómetro marcaba 2 minutos. Solo necesitaba 30 segundos más para completar el reto. Pero él no estaba pendiente del tiempo. Estaba mirando el horizonte, ese lugar donde el cielo y la tierra parecen encontrarse. Subió un poco más, inclinando el avión con elegancia. El sol bañaba todo con tonos naranjas y dorados. Era un cuadro perfecto. Abajo, Lawson observaba con la boca entreabierta. Por primera vez en años, algo dentro de él se conmovía. No era admiración por la destreza del piloto, era algo más. Era ver la fe volando frente a sus ojos. Ethan movió suavemente el timón, girando el jet en un semicírculo impecable. El avión parecía bailar con el viento. En esos segundos, todo lo que había vivido, el dolor, la pobreza, la pérdida, se transformó en fuerza. Entendió que aquel vuelo no era una apuesta, era una promesa cumplida. El cronómetro marcó 3 minutos exactos. El reto estaba cumplido, pero Ethan no bajó de inmediato. Mantuvo el vuelo unos segundos más, disfrutando del silencio, de la altura, del cielo. Quería grabar en su alma la sensación de estar otra vez donde pertenecía. Abajo, todos miraban con respeto. Incluso los que se habían reído ahora guardaban silencio. Había algo sagrado en esa escena, como si aquel hombre, con su fe y su valentía, hubiera elevado no solo un avión, sino el espíritu de todos los presentes. Ethan comenzó el descenso. El jet bajó suavemente. El tren de aterrizaje se desplegó con un chasquido. Las ruedas tocaron el asfalto con precisión milimétrica. Ni una sacudida, ni una falla. Un aterrizaje perfecto. El silencio fue total. Solo el zumbido del motor apagándose. Y entonces alguien aplaudió, luego otro, y otro, hasta que toda la pista estalló en aplausos. Un aplauso largo, sincero, cargado de asombro y respeto. Ethan abrió la puerta del jet y bajó los escalones. El viento le movía la chaqueta. Tenía el rostro cubierto de sudor, pero una sonrisa tranquila. Caminó hacia Lawson, que aún sostenía su copa, ahora vacía. «Increíble», dijo el millonario con voz baja. «Nunca nadie había logrado eso». Ethan lo miró y respondió sin arrogancia: «Le dije que conocía el cielo, señor». Lawson soltó una carcajada corta medio incrédula. Luego levantó la copa en el aire y dijo: «Un trato es un trato. Este jet ahora te pertenece».
Los murmullos estallaron. ¿Está loco? Habla en serio. Pero Lawson no vaciló. Caminó hacia él, sacó un pequeño llavero de su bolsillo y se lo entregó. Ethan lo tomó sin decir palabra. Miró las llaves, luego al cielo. Por un instante, cerró los ojos y en silencio agradeció, no por el avión, sino porque una vez más, Dios le había recordado que los milagros no llegan cuando tú lo quieres, sino cuando estás preparado para recibirlos. Lawson lo miró curioso. Dime algo, Torres. ¿Cómo mantuviste la calma allá arriba? ¿Qué hiciste cuando el motor falló? Ethan sonrió y respondió, solo recordé quién estaba guiando mis alas. Lawson asintió despacio, sin poder evitar sonreír. Tal vez deba aprender a confiar así, murmuró. Ethan lo miró a los ojos y dijo, cuando uno aprende a confiar, el cielo deja de ser un límite. El millonario se quedó callado. Por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin respuestas. Ethan dio unos pasos hacia la pista. El sol se ocultaba ya por completo. El cielo estaba teñido de violeta. El viento era suave como una caricia. Miró el jet, brillante bajo la luz del crepúsculo, y pensó que todo eso no era coincidencia. Era propósito. Detrás de él, la multitud seguía hablando, grabando, aplaudiendo, pero él ya no escuchaba. Solo sentía el peso ligero de las llaves en su mano y el peso enorme de la gratitud en su corazón. Porque aquel vuelo no era el final, era el comienzo de algo mucho más grande. Se giró una última vez hacia el avión y murmuró, gracias, Señor. Hoy no solo volé, volví a creer. El viento sopló fuerte, levantando el polvo y apagando los últimos murmullos. La cámara se eleva lentamente, mostrando a Ethan caminando por la pista mientras el jet brilla detrás de él, envuelto en el resplandor del atardecer. El motor se apaga por completo, el silencio lo cubre todo. Y así, aquel día que comenzó con risas y apuestas, terminó con reverencia y fe. Porque todos entendieron que no fue un simple vuelo, fue una lección del cielo. El amanecer se extendía lento, tiñendo de dorado el metal del avión que horas antes había hecho historia. El viento soplaba fresco y el aire olía a silencio, a motor dormido y a promesa cumplida. Ethan Torres estaba allí, inmóvil, frente al jet. Llevaba las manos metidas en los bolsillos, la mirada fija en el horizonte y una paz que solo llega cuando sabes que hiciste algo que trascenderá. No había cámaras, ni aplausos, ni apuestas. Solo él y la pista vacía, como si el mundo entero se hubiera detenido a observar el nuevo rumbo de su vida. A lo lejos, un auto negro se acercó despacio. Se detuvo frente al hangar y, de su interior, bajó Richard Lawson. No traía su habitual traje de lujo ni sus lentes de sol. Esta vez vestía sencillo con una chaqueta gris y un semblante diferente, menos arrogante, más humano. Caminó hacia Ethan con paso lento, mirando de reojo el jet que la noche anterior había perdido en una apuesta que ya no parecía una broma. Cuando llegó a su lado, ninguno habló por unos segundos. Solo el sonido del viento llenaba el espacio. Lawson rompió el silencio con voz baja. ¿Sabes? Todavía no entiendo cómo lo lograste. Ethan sonrió sin apartar la mirada del avión. Yo tampoco, señor. Solo confié. Lawson soltó una risa nerviosa, corta. Eso, el confiar. Ayer no pude dormir. No dejaba de pensar en ti, en cómo te subiste a ese jet sin dudar, en cómo mantuviste la calma cuando todo parecía perdido. Ethan no respondió. Lawson respiró hondo y continuó. Yo tengo todo, Torres. Dinero, casas, negocios, pero anoche me di cuenta de algo. Tengo poder, sí, pero no tengo paz. Y tú, mientras ese avión temblaba, tenías algo que yo nunca he tenido. Ethan lo miró por fin y dijo con serenidad, la paz no se compra, señor Lawson. Se recibe. El millonario bajó la mirada. Eres un hombre extraño, Torres. Ayer llegaste con las manos vacías y hoy tienes algo que el dinero no puede comprar. Ethan sonrió apenas, tal vez porque no vine buscando algo para mí. Lawson frunció el ceño. ¿Y qué buscabas entonces? Ethan respondió tranquilo, una oportunidad para demostrar que los milagros todavía vuelan. El millonario lo observó unos segundos y por primera vez extendió la mano, sin orgullo, sin protocolo. Te felicito, Ethan. Si algún día necesitas algo, llámame.
Ethan estrechó su mano. En ese apretón no había superioridad ni sumisión, solo respeto. Dos hombres, dos historias distintas, unidas por algo que ninguno planeó. Cuando Lawson se alejó y su auto desapareció entre el polvo, Ethan quedó solo frente al jet. Cerró los ojos y recordó una frase de su madre: las bendiciones no se guardan, hijo, se comparten, y en ese instante supo lo que debía hacer. Los días siguientes fueron un torbellino. Los noticieros hablaron del veterano que ganó un jet en una apuesta imposible. Las redes explotaron. Los titulares decían cosas como del suelo al cielo o el vuelo que hizo historia. Pero Ethan no se dejaba distraer. No hablaba con orgullo ni daba discursos. Cuando los periodistas le preguntaban cómo se sentía, respondía con sencillez: no soy dueño de nada, solo piloto lo que Dios me prestó. Esa frase se volvió viral. Miles la compartieron. La gente lo admiraba, pero él seguía igual. Sencillo, humilde, firme en su propósito. Un día, mientras caminaba por el hangar, un grupo de veteranos se le acercó. Entre ellos, un hombre mayor con la mirada cansada le dijo: Torres, vi tu vuelo. No creía en nada desde hace años, pero anoche oré por primera vez. Sentí que Dios me estaba hablando. Ethan sonrió, le puso la mano en el hombro y le dijo: entonces no lo ignores, hermano. Si Dios te habló, es porque aún tiene planes contigo. Aquellas palabras fueron el inicio de algo nuevo. Ethan decidió que el jet no sería un trofeo, sino una herramienta. Quería usarlo para ayudar, para enseñar, para inspirar. Así nació su idea: un programa gratuito para formar a jóvenes y veteranos sin recursos. Lo llamó Wings of Faith, alas de fe. No buscaba formar pilotos solamente, sino levantar corazones. Los primeros días fueron difíciles. No había dinero, ni patrocinadores, ni apoyo. Solo fe y voluntad. Ethan trabajaba desde el amanecer. Limpió el hangar, arregló motores, pintó paredes. Poco a poco se sumaron voluntarios. Algunos viejos compañeros del ejército, otros jóvenes que soñaban con volar. Las risas reemplazaron el silencio. La esperanza volvió a llenar aquel lugar. Con el tiempo, llegaron más personas. La noticia de que el veterano del milagro estaba enseñando gratis se extendió rápido. Unos querían aprender a pilotar, otros simplemente querían escuchar su historia. Ethan los recibía a todos por igual. No preguntaba por su pasado, solo les decía: aquí no venimos a escapar del suelo. Venimos a recordar que el cielo también es nuestro. Un día, mientras terminaba de limpiar la cabina, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Torres, soy Lawson. Quiero verte mañana. Tengo una propuesta. Ethan leyó el mensaje 2 veces y sonrió. No era sorpresa. Sabía que Dios no había terminado con esa conexión. Al día siguiente, se encontraron en un restaurante con vista al aeropuerto. Lawson estaba diferente, más tranquilo, sin esa máscara de superioridad que lo acompañaba siempre. Al verlo, sonrió y dijo: he estado pensando en lo que dijiste sobre la fe. Yo no sé si creo como tú, pero quiero entender. Ethan asintió sin decir nada. Lawson continuó: he invertido en cosas que no valen nada, Torres, pero lo que hiciste, eso tiene sentido. Quiero ayudarte. Quiero invertir en tu proyecto. Ethan se quedó callado unos segundos y luego respondió: no quiero dinero para ganar más, señor Lawson. Quiero apoyo para llegar a más. El millonario sonrió. Entonces haremos eso. Quiero ser parte de lo que estás construyendo. Y así fue. Lawson puso recursos, contactos y sobre todo su tiempo. Por primera vez usaba su poder para algo que no le daba fama, sino propósito. Juntos levantaron un nuevo hangar, compraron materiales, trajeron instructores y Wings of Faith se convirtió en un centro de esperanza. Jóvenes de distintas ciudades comenzaron a llegar, algunos con sueños, otros rotos por dentro, pero todos buscando una segunda oportunidad. Ethan los recibía con los brazos abiertos. Cada día comenzaba con una oración breve: Señor, que cada vuelo nos acerque más a ti que al cielo. Con el paso del tiempo, Lawson cambió. Ya no era el millonario altivo que apostaba por diversión. Era un hombre nuevo, más silencioso, más observador. Un día, mientras veía despegar a un grupo de jóvenes, dijo:
Nunca pensé que esta sería la mejor inversión de mi vida. Ethan sonrió. No es inversión, señor Lawson. Es propósito. Lawson bajó la mirada, emocionado, sin poder decir más. Las cámaras regresaron. Los medios querían contar la historia del millonario y el veterano. Pero Ethan evitaba las entrevistas. Las historias verdaderas no se cuentan, decía. Se viven. Las clases crecieron. Los jóvenes aprendían no solo a volar, sino a creer. Algunos, al tocar por primera vez los controles, rompían en llanto. No era por miedo, era por sentir libertad. Muchos decían que volar era como volver a nacer. Una noche, después de una larga jornada, la lluvia comenzó a caer fuerte. Ethan se quedó solo en el hangar, sentado frente al jet, con una taza de café. Miraba las gotas deslizarse por el parabrisas del avión y pensaba en todo lo que había pasado. Sacó una libreta vieja y escribió una carta. Madre, decía, si pudieras ver esto, sonreirías. El niño de los aviones de papel ahora enseña a otros a volar. Pero más que eso, les enseña a creer. Porque entendí que no gané un jet. Gané una misión y no vine a volar por mí, sino por los que ya no creen que puedan hacerlo. Guardó la carta en una caja junto a una foto de ella y se quedó mirando la foto un rato. Gracias, murmuró, por haberme enseñado a mirar hacia arriba. Los meses pasaron y el proyecto se consolidó. Llegaban donaciones, voluntarios, pilotos retirados. El hangar se hilenaba de vida, de motores y oraciones. Cada vuelo era un testimonio. Cada aterrizaje, un recordatorio de que Dios no necesita lógica para hacer lo imposible. Un amanecer, Ethan y Lawson se prepararon para volar juntos. Subieron al jet, el mismo que cambió sus destinos. Lawson se sentó detrás, observando en silencio. Ethan ajustó los mandos, sonrió y dijo, «¿Listo, señor Lawson?» El millonario asintió. «Más que nunca, Torres». El motor rugió, el avión se deslizó suave por la pista. Las ruedas se levantaron y el jet volvió a surcar el cielo. Desde arriba las nubes parecían alfombras de algodón. El sol nacía entre ellas. Lawson, con la mirada perdida en el horizonte, dijo, «¿Sabes, Torres? Ese día, cuando te vi volar, pensé que había perdido una apuesta. Pero en realidad, gané algo mucho más grande». Ethan lo miró de reojo y respondió, «El cielo cambia a cualquiera, señor Lawson». Ambos rieron. El viento golpeaba el fuselaje con fuerza, pero ya no había miedo, solo libertad. El jet siguió ascendiendo, desapareciendo entre las nubes, mientras la cámara se alejaba lentamente mostrando el amanecer reflejándose en las alas. Abajo, el hangar de Wings of Faith se veía pequeño, pero lleno de vida. Jóvenes caminando, motores encendidos, sueños naciendo. Y así, en el mismo cielo donde todo comenzó, dos hombres seguían volando. Uno guiado por la fe, el otro aprendiendo a tenerla. El sol empezaba a levantarse detrás de las montañas y los primeros rayos de luz se colaban entre las láminas del viejo hangar. Allí, entre el eco de los motores dormidos y el olor a aceite, seguía de pie Ethan Torres. Su cabello ya tenía canas, pero su mirada conservaba esa chispa que hacía años lo había llevado a desafiar lo imposible. Frente a él, el jet brillaba con la misma intensidad de aquel primer día. No importaban los años ni el paso del tiempo. Ese avión era más que metal y turbinas. Era un testimonio de fe. Habían pasado varios años desde el vuelo que cambió su vida y la de muchos otros. Wings of Faith ya no era un simple proyecto, era un movimiento. Jóvenes de distintos países llegaban cada mes, buscando aprender no solo a volar, sino a creer. En el hangar se respiraba esperanza. Las risas reemplazaban los lamentos y cada despegue era un canto de libertad. Ethan, con su taza de café en la mano, caminaba entre ellos saludando, escuchando, alentando. A veces los muchachos lo llamaban capitán, aunque él siempre respondía con una sonrisa. «Capitán nada, muchachos, yo solo soy un soñador con un poco más de arrugas». Pero todos sabían que él era más que eso. Era el corazón del lugar, el alma que los mantenía unidos. Esa mañana el cielo estaba despejado. El aire tenía esa calma que anuncia los días especiales. De pronto, un auto se detuvo frente al hangar.
De él bajó Richard Lawson, su viejo amigo, su hermano de propósito. Ya no era el hombre arrogante de antes. Se había vuelto más humano, más sencillo. Llevaba una chaqueta azul y una sonrisa cálida. Caminó hacia Ethan con paso lento y una carta en la mano. ¿Listo para otra locura, viejo amigo?, dijo Lawson con tono cómplice. Ethan se rió. Depende. Si tiene alas, tal vez sí. Lawson le extendió el sobre. Dentro había un documento y un nuevo logotipo, Wings of Faith International. Ethan levantó la vista sorprendido. ¿Qué es esto?, Lawson sonrió. Tu legado, Ethan. Quiero expandir esto a otros países. Ya tenemos permisos, fondos y voluntarios. Si aceptas, esto dejará de ser un sueño local y se convertirá en una misión global. Ethan se quedó mirando el papel en silencio. Su mente viajó atrás en el tiempo, al día en que aquel mismo hombre le había ofrecido volar un jet por una apuesta. Ahora, ambos estaban cambiando vidas. Nunca pensé que llegaría a esto, dijo Ethan con voz baja. Todo empezó como una locura. Lawson lo interrumpió. Y terminó como una bendición. Pasaron horas conversando, revisando planes y rutas. Ethan firmó los papeles con calma y al hacerlo sintió una paz distinta, como si Dios mismo le dijera: misión cumplida, pero el vuelo continúa. Esa noche, el hangar quedó en silencio. Lawson se había marchado. Ethan permaneció sentado frente al jet, bajo la luz tenue de una lámpara vieja. El viento se colaba por las rendijas y el eco de los pasos le recordaba que el tiempo no perdona. Puso la mano sobre el fuselaje del avión y murmuró: gracias, Señor, por no dejarme caer cuando todos creyeron que era el final. El metal estaba frío, pero en su interior algo ardía. Era esa mezcla de gratitud, nostalgia y certeza que solo los que han cumplido su propósito pueden sentir. De pronto, una voz interrumpió su silencio. Era Lawson, que había regresado. No podía dormir, dijo sonriendo. Sabía que te encontraría aquí. Ethan lo miró sin sorpresa. Estaba hablando con mi copiloto. Lawson se rió. ¿Y qué te dijo? Ethan suspiró y respondió que ya es hora de un último vuelo. Lawson lo miró serio. ¿Último? Ethan asintió. Sí, hay cosas que solo se entienden desde arriba. Al amanecer, el hangar se llenó de movimiento. Los jóvenes preparaban aviones, revisaban instrumentos, sin imaginar que ese día sería distinto. Ethan se vistió con su chaqueta de vuelo, la misma que usó aquel día del reto. Caminó hacia el jet con paso tranquilo, como quien camina hacia un encuentro esperado. Lawson lo alcanzó antes de que subiera. ¿Estás seguro de esto, hermano? Ethan sonrió. Más que nunca. No voy a huir del cielo. Voy a agradecerle. Subió los escalones, se sentó en la cabina y encendió los motores. El rugido del avión retumbó como una oración. Los jóvenes salieron corriendo del hangar. Lawson los detuvo con la mano. Nadie debía impedirlo. El jet comenzó a moverse. Las ruedas rodaron sobre la pista. Ethan respiró profundo. Su mirada se fijó en el horizonte y murmuró: este vuelo no es mío. Es para todos los que creyeron cuando yo ya no podía. El avión tomó velocidad, el suelo tembló, y en cuestión de segundos se elevó majestuoso, como si el cielo lo recibiera con los brazos abiertos. Desde abajo, Lawson miraba con los ojos húmedos. Los jóvenes aplaudían, sin entender por qué el aire estaba tan cargado de emoción. En la radio, la voz de Ethan sonó clara, tranquila, serena. Lawson, si alguna vez dudas de la fe, mira al cielo. Ahí me encontrarás. Lawson apretó el micrófono. La voz le temblaba. Regresa, Ethan. Todavía te necesitamos, Ethan respondió. No me voy, Lawson. Solo voy más alto. Y con una maniobra suave, el jet comenzó a subir, perdiéndose entre las nubes. El sol se reflejaba en sus alas como fuego. Un destello dorado cubrió el cielo y en ese instante, el silencio se apoderó de todos. Nadie vio caer nada. No hubo explosión ni humo. Solo una luz que se disipó lentamente. Lawson cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que Ethan había llegado al destino que más anhelaba, el cielo. Pasaron los días y el hangar se llenó de flores, cartas y mensajes de todo el mundo.
Llegaban pilotos, veteranos, jóvenes y familias enteras que habían sido tocadas por su historia. Lawson colocó una placa de metal en la pared principal. Decía Wings of Faith, en memoria del capitán Ethan Torres, el hombre que enseñó al mundo que el cielo no se gana con dinero, sino con fe. El programa no se detuvo, creció más que nunca. Ahora había sedes en distintas ciudades. Lawson, con gorra y overol, se convirtió en un mentor. Cada mañana caminaba por el hangar, saludaba a los muchachos y repetía las frases de su amigo: no vuelen por miedo, vuelen por propósito. Un día, mientras observaba despegar un grupo de jóvenes, Lawson miró hacia el cielo y murmuró: sigue volando, hermano, lo estás haciendo bien allá arriba. La cámara muestra planos del hangar en actividad. Motores encendidos, rostros sonrientes, banderas ondeando. El jet de Ethan ahora cuelga en alto, como símbolo de fe. En una pared, su foto, con una sonrisa sencilla mirando al horizonte. Ethan Torres nos dejó un legado que va más allá de los aviones. Nos enseñó que el verdadero vuelo no se mide en altura, sino en fe. Que los milagros no siempre caen del cielo, a veces hay que ir a buscarlos. Que no se necesita fortuna para ser rico, ni alas para volar, solo confianza en quien te levantará cuando el mundo te deje caer. La música crece, envolvente. Imágenes del cielo cubierto de aviones cruzando en formación, simbolizando la expansión de Wings of Faith. Y tú que escuchas esta historia, recuerda esto: cuando todo parezca perdido, levanta la mirada. A veces la vida solo quiere recordarte que aún puedes volar, porque el Dios que sostuvo a Ethan también puede sostenerte a ti. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal Inspiración Cristiana. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que la fe puede levantar lo que el miedo derriba. Porque mientras existan corazones dispuestos a creer, el cielo nunca estará vacío.